En un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, existía un santuario que había resistido el paso del tiempo, las tormentas y las guerras. Sus paredes, llenas de historia, sus vitrales que reflejaban la luz del sol de manera mágica, y los cantos que se escuchaban cada domingo, hacían de aquel lugar un refugio sagrado para todos los habitantes. Era un santuario donde la fe no solo se mostraba en ceremonias o rituales, sino en los corazones de quienes lo visitaban, en las lágrimas que caían mientras rezaban, en las manos temblorosas que se acercaban a tocar la imagen de Jesús buscando consuelo y guía. Para los ancianos del pueblo, como doña Carmen y don Esteban, este lugar representaba la esperanza, la fuerza y la promesa de que la vida podía ser mejor, incluso en medio de la pobreza, el dolor o la soledad. Pero, como suele ocurrir en el mundo, donde la fe se encuentra con la incredulidad, un hombre llamado Alejandro había llegado al pueblo, y su corazón estaba lleno de orgullo, soberbia y un odio silencioso hacia todo lo que representara a Dios. Alejandro no era un hombre común. Había viajado mucho, había conocido la vida en ciudades grandes, el brillo de la riqueza, la sensación de poder y la ilusión de que nada podía detenerlo. Sin embargo, en su interior había un vacío que ningún lujo, ninguna ambición, ni ninguna palabra humana podía llenar. Ese vacío lo había llevado a despreciar todo lo divino, a burlarse de la fe y a mirar con indiferencia los rezos y cantos que para otros eran sagrados. Aquella mañana, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar las montañas que rodeaban el pueblo, Alejandro caminaba por las estrechas calles de piedra. Sus pasos resonaban con arrogancia, y su mirada estaba fija en el santuario, un edificio que para él no representaba más que un lugar de superstición y tradición inútil. No había miedo en sus ojos, solo desdén. No había respeto, solo desafío. Para los habitantes que ya comenzaban a abrir sus tiendas, su presencia era inquietante, y un murmullo de preocupación se extendió entre ellos. Todos conocían la historia de Alejandro, un hombre que no creía en nada, que había desafiado templos, iglesias y santos, y que se decía a sí mismo invencible ante cualquier fuerza espiritual. Pero ese día, algo cambió. Algo dentro de Alejandro lo impulsó a cruzar el umbral del santuario, y nadie sabía por qué. Quizás fue la curiosidad, quizás un impulso inexplicable, o quizás un destino que ya lo había señalado. Cuando empujó las pesadas puertas de madera, el sonido del metal chocando con las bisagras llenó el silencio matutino. Dentro, el aire olía a incienso antiguo, a cera de velas quemadas y a madera envejecida por siglos de historia. Alejandro se detuvo un instante, mirando a su alrededor con desdén, pero su corazón permanecía cerrado, ignorante de lo que estaba por suceder. El santuario parecía tranquilo, pero en esa quietud, algo poderoso observaba. No era un guardián humano, no era un espíritu cualquiera, era la mirada de Jesús. Una presencia invisible, pero intensa, que penetraba cada fibra de su ser, que le mostraba, aunque él no quisiera ver, que ningún acto de destrucción podía permanecer oculto ante la justicia divina. Alejandro no lo sentía en ese momento. Estaba ciego por su incredulidad. Tocó los bancos, derribó candelabros, y por un instante pensó que podía imponer su voluntad sobre lo sagrado. Pero la atmósfera cambió. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Cada paso que daba parecía amplificarse en un eco que llenaba no solo el santuario, sino también su corazón con una inquietud inexplicable. Mientras Alejandro continuaba su marcha desafiante, el sol que entraba por los vitrales comenzó a reflejar luces que no tenían explicación. Sombras que se movían de manera sutil pero precisa, como si los santos, los ángeles y la misma esencia de Jesús lo observaran desde lo alto. Era una presencia que no castigaba con violencia, sino con una verdad que dolía más que cualquier golpe, la certeza de que sus acciones tenían consecuencias, y que la incredulidad no lo protegería. En aquel instante, Alejandro sintió un estremecimiento que recorrió su columna vertebral, una mezcla de miedo y asombro que nunca antes había experimentado. Por primera vez, su arrogancia comenzó a temblar, y su corazón, aunque todavía lleno de orgullo, empezó a reconocer que existía algo mucho más grande que él, algo que siempre había estado presente, esperando que volviera a los brazos de la fe. Para los habitantes del pueblo, que ya observaban a lo lejos, era imposible ver lo que estaba sucediendo dentro del santuario, pero podían sentir que algo extraordinario se avecinaba. Nadie sabía cómo ni cuándo, pero todos sabían que el momento que cambiaría la vida de Alejandro estaba a punto de ocurrir. Y así, en medio de aquel santuario antiguo, testigo de siglos de devoción, se preparaba un evento que enseñaría, a un hombre y a todos los que lo rodeaban,
que la justicia de Jesús no falla, y que incluso la incredulidad más profunda no puede escapar de su mirada. Hoy, al escuchar esta historia, es posible que tú también te reconozcas en alguna parte de Alejandro, lleno de dudas, alejándote de lo divino, buscando respuestas donde no existen. Pero recuerda que Jesús observa, siempre. Y aunque a veces parezca que la incredulidad triunfa, la justicia divina actúa de maneras inesperadas, tocando corazones, revelando la verdad y transformando vidas. Presta atención a cada detalle de esta historia, porque lo que sucedió dentro del santuario aquel día no solo cambió a Alejandro, sino que dejó una lección eterna para todos nosotros. La fe, cuando es ignorada, puede desafiarse, pero nunca ser destruida. Antes de comenzar esta historia impactante, quiero pedirte algo muy importante. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de activar la campanita de notificaciones. Cada historia que compartimos aquí está llena de fe, esperanza y milagros que pueden tocar tu corazón y tu vida. Si no te suscribes, podrías perderte relatos únicos, momentos que nunca más se repetirán y enseñanzas que podrían inspirarte profundamente. No dejes que esta oportunidad se escape. Acompáñanos hasta el final y forma parte de esta comunidad que cree en lo imposible. El hombre incrédulo. Alejandro era un hombre que, desde joven, había aprendido a confiar únicamente en lo que podía ver y tocar. Su vida había estado marcada por la independencia absoluta, por la seguridad de que nada superior a su intelecto podía guiarlo, y por una incredulidad que él mismo defendía con palabras cortantes y una actitud arrogante. Sus amigos, aquellos que intentaban acercarse a la fe, siempre se encontraban con su indiferencia, y cada intento de mostrarle la bondad de Dios era recibido con burla o desprecio. Alejandro creía que la vida era un conjunto de casualidades y decisiones humanas, y que cualquier señal divina era solo una ilusión de quienes necesitaban consuelo. Pero a pesar de su arrogancia, había algo en su interior que ni él mismo comprendía, un vacío profundo, una sensación constante de que algo faltaba. Sus días se llenaban de viajes, negocios y encuentros con personas influyentes, pero al caer la noche, cuando el mundo se sumía en silencio, ese vacío se hacía más evidente. Era un hueco que ninguna riqueza, ninguna gloria ni ninguna fama podía llenar. Sin embargo, Alejandro jamás reconocería esa necesidad ante nadie, porque su orgullo era más fuerte que cualquier sentimiento de vulnerabilidad. En aquella mañana del pequeño pueblo, mientras caminaba hacia el santuario, sus pensamientos eran de desafío y desdén. Miraba las casas humildes, los rostros de los campesinos y los ancianos que comenzaban a abrir sus tiendas, y sentía un desprecio silencioso por la fe que veían reflejada en sus ojos. Para él, todo aquello era superstición, un juego de ilusiones y símbolos vacíos que solo servían para tranquilizar a los débiles y conformistas. Alejandro creía que él estaba más allá de esas necesidades, que su entendimiento del mundo lo hacía invulnerable a cualquier lección espiritual. Pero mientras avanzaba por la calle principal del pueblo, algo comenzó a cambiar. La arquitectura antigua del santuario, los vitrales que captaban la luz del sol y los campanarios que resonaban suavemente al viento, comenzaron a atraer su atención de una manera que él no podía explicar. Intentó ignorarlo, se dijo a sí mismo que no significaba nada, que era solo estética y tradición, pero había algo más profundo en ese lugar que parecía llamarlo. Y aunque su mente racional se resistía, un sentimiento extraño comenzó a surgir: curiosidad, inquietud, incluso un atisbo de respeto involuntario hacia un espacio que había permanecido inalterado por generaciones. Alejandro se detuvo frente a la puerta principal del santuario. Sus dedos tocaron la madera tallada, y por un instante, todo su cuerpo se tensó. Nunca antes había sentido algo así. Una mezcla de atracción y miedo, de desafío y reconocimiento silencioso de que estaba frente a algo mucho más grande que él. Cerró los ojos por un segundo y respiró hondo, tratando de reafirmar su incredulidad, pero su corazón comenzaba a traicionarlo. En su interior, una voz, débil pero persistente, parecía susurrarle: aquí, dentro, hay más de lo que tus ojos pueden ver. Al abrir los ojos, Alejandro cruzó el umbral del santuario con pasos firmes pero con el corazón acelerado. Sus ojos recorrieron el interior, las imágenes de santos y ángeles, los bancos de madera gastados por el tiempo, las velas encendidas que lanzaban un brillo cálido sobre el suelo de piedra, y la sensación de que todo estaba vivo. Cada detalle parecía observarlo, cada sombra parecía moverse con intención, y un escalofrío recorrió su espalda. Por primera vez, Alejandro sintió que su incredulidad estaba siendo desafiada no por palabras, sino por la fuerza silenciosa de un lugar que parecía respirar con la fe de generaciones enteras. A medida que avanzaba, tocando los objetos sin respeto,
derribando candelabros y jugando con las velas, una sensación extraña comenzó a apoderarse de él. Culpa, temor, reconocimiento de que estaba haciendo algo que no debería. Pero su orgullo lo mantenía en movimiento. Pensaba que nada podía detenerlo, que su incredulidad lo protegía de cualquier consecuencia, y que la justicia que tantos predicaban era solo una ilusión. Alejandro no entendía que la verdadera justicia de Dios no se manifestaba de inmediato ni de manera visible, sino que penetraba directamente en el corazón de quien osaba desafiarla. Mientras el eco de sus pasos resonaba en las paredes del santuario, Alejandro sintió que los objetos que tocaba emitían un leve brillo, casi imperceptible, pero suficiente para inquietarlo. Un calor suave comenzó a envolverlo, y por un momento, tuvo la sensación de que alguien lo observaba. Cerró los ojos y respiró profundo, intentando calmar la ansiedad, pero el sentimiento persistía. No podía verlo, no podía tocarlo, pero era consciente de que había una presencia que no podía negar, una fuerza que había estado esperando este momento desde mucho antes de que él naciera. Así, Alejandro, el hombre incrédulo, aquel que durante años se había burlado de la fe y de los que creían en lo divino, se encontraba dentro del santuario más antiguo del pueblo, enfrentando algo que su mente no podía comprender y su corazón comenzaba a reconocer, que la incredulidad tiene límites, y que incluso el hombre más seguro de sí mismo puede sentir el peso de la justicia divina. En ese instante, el público que verá esta historia comprenderá algo esencial. No importa cuán fuerte creamos estar, ni cuán lejos nos sintamos de Dios. La fe, la presencia de Jesús y la justicia divina están siempre más cerca de lo que imaginamos, observando, esperando y actuando de maneras que a menudo no podemos prever. Queremos saber de ti. ¿En qué parte de tu vida sientes que Jesús necesita entrar con un milagro? Déjanos un comentario y comparte tu corazón. Tal vez estás enfrentando dificultades en tu familia, problemas de salud o luchando con la soledad. No importa cuál sea tu situación, queremos leer tu historia y orar contigo. Cuéntanos, ¿dónde sientes que Jesús está llamado a actuar en tu vida? La entrada al santuario. El santuario, con sus puertas centenarias de madera tallada, parecía invitar a cada visitante a dejar atrás el mundo exterior y entrar en un espacio donde lo divino y lo humano se encontraban. Para los habitantes del pueblo, este era un lugar de consuelo, oración y milagros silenciosos, un refugio donde cada piedra, cada vitral y cada rayo de luz representaban siglos de fe acumulada. Pero para Alejandro, aquel hombre incrédulo, la puerta que se abría ante él era solo un obstáculo más, un simple marco que creía destinado a contener supersticiones y símbolos inútiles. Al empujar las puertas pesadas del santuario, Alejandro sintió un crujido que resonó en el aire tranquilo de la mañana. El sonido era más fuerte de lo que él esperaba, y por un instante, su arrogancia vaciló. Cada paso que daba hacia el interior parecía multiplicar el eco de sus movimientos, como si las paredes estuvieran hablando sin emitir sonido. Sin embargo, Alejandro lo ignoró. Para él, no existía nada que temer ni nada que respetar. Todo era una prueba que planeaba superar con su lógica y su desprecio. Dentro, la atmósfera era completamente diferente a la que Alejandro había imaginado. La luz del sol entraba a través de los vitrales, proyectando colores vivos sobre el suelo de piedra. El aroma del incienso mezclado con cera de velas quemadas llenaba el aire, creando una sensación de calma que contrastaba con la tormenta de incredulidad que llevaba dentro. Alejandro respiró profundo, tratando de convencerse de que estos detalles no tenían poder sobre él, pero cada fibra de su ser comenzaba a sentir algo que no podía explicar. El santuario parecía más grande de lo que había esperado. Los bancos de madera, desgastados por el paso de los años, se alineaban con precisión, y las estatuas de santos y ángeles parecían observarlo con ojos que guardaban secretos de generaciones. Alejandro caminaba entre ellos con desdén, tocando los objetos, moviendo candelabros y observando cada vitral como si buscara fallas, imperfecciones que pudieran demostrar que todo aquello no era más que un montaje humano. Sin embargo, por más que lo intentaba, no podía ignorar la sensación de ser observado, de que algo invisible estaba atento a cada uno de sus gestos. Mientras avanzaba, el eco de sus pasos llenaba el santuario, y Alejandro comenzó a notar pequeños detalles que antes había despreciado. El brillo suave de las velas que parecía seguir sus movimientos, el movimiento casi imperceptible de las sombras proyectadas por los vitrales, y una calidez sutil que parecía envolverlo, aunque él intentara ignorarla. Por primera vez, la incredulidad y la arrogancia comenzaron a enfrentar un obstáculo que no podían superar: la presencia silenciosa pero poderosa de lo divino que impregnaba aquel lugar. Alejandro llegó al altar principal. Allí, la estatua de Jesús se alzaba, rodeada de luces y velas,
con un semblante que combinaba serenidad y firmeza. El hombre incrédulo no podía comprender por qué sentía un nudo en la garganta, ni porque sus manos comenzaron a temblar ligeramente al acercarse. Intentó recordar que no creía en nada de esto, que todo era superstición, pero su corazón empezaba a traicionarlo. La puerta que había cruzado no era solo un marco físico, sino un portal hacia un encuentro inevitable con la verdad. A medida que Alejandro caminaba por el santuario, derribando inadvertidamente algunos objetos y causando pequeños estragos, una sensación creciente de incomodidad se apoderó de él. Cada movimiento parecía registrado por algo invisible. Cada acción resonaba en su conciencia de una manera que no podía explicar. Sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando un rayo de luz tocó su rostro, proyectando la sombra de su figura sobre el altar como si Jesús mismo lo estuviera señalando. Intentó apartar la mirada, pero sus ojos se encontraron, aunque solo por un instante, con la sensación de una presencia que no podía negar. El aire dentro del santuario se volvió más denso, más cargado de energía. Alejandro respiraba con dificultad, intentando mantener su arrogancia intacta, pero cada paso que daba lo acercaba a una verdad que no podía esquivar. La incredulidad, que durante toda su vida había sido su escudo, comenzaba a resquebrajarse frente a la evidencia silenciosa de que no estaba solo, y que aquel lugar no era solo un edificio, sino un espacio vivo donde la fe, la historia y la presencia de Jesús se manifestaban de formas que la mente humana no podía comprender completamente. El público que observa esta historia debe comprender que este momento no es solo el ingreso físico de Alejandro al santuario. Es también la apertura de un espacio donde la incredulidad se enfrenta a lo sagrado, donde la arrogancia choca con la justicia silenciosa y eterna de Dios. Cada objeto derribado, cada vitral tocado, cada sombra que se movía a su alrededor, es parte de una lección más grande, una que Alejandro estaba a punto de aprender de la manera más inesperada. Y mientras él continuaba su recorrido, sin darse cuenta, cada paso lo acercaba al momento en que su orgullo y su desprecio encontrarían su verdadero enfrentamiento con la justicia divina. Así, la entrada de Alejandro al santuario no fue solo un acto físico, sino el inicio de un enfrentamiento invisible entre la incredulidad humana y la mirada de Jesús, una mirada que lo observaba con paciencia, esperando el instante exacto para actuar, para enseñar y para transformar su vida para siempre. Antes de sumergirnos en esta historia impactante, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Ya has comprobado si estás suscrito a nuestro canal? Aquí compartimos relatos de fe, esperanza y milagros que pueden tocar profundamente tu corazón. Si aún no lo has hecho, podrías perderte estos momentos únicos que no se repetirán. Asegúrate de suscribirte ahora, activa la campanita, y acompáñanos hasta el final para no perder nunca más estos mensajes que pueden cambiar tu vida. La mirada de Jesús. Mientras Alejandro recorría el santuario, su arrogancia aún intentaba imponerse sobre la sensación creciente de inquietud que lo invadía. Derribaba candelabros, movía bancos, y tocaba con desdén cada objeto sagrado, creyendo que su incredulidad lo protegía de cualquier consecuencia. Sin embargo, algo había cambiado desde que cruzó la puerta. La atmósfera ya no era la misma. La luz que entraba por los vitrales parecía diferente, como si cada rayo viniera directamente de una fuente viva, y las sombras proyectadas sobre el suelo de piedra parecían cobrar movimiento, dibujando figuras que Alejandro no podía comprender. Era el santuario, pero también era algo más. Era la presencia de Jesús, que lo observaba con ojos invisibles pero penetrantes, llenos de conocimiento, paciencia y justicia. Por primera vez en su vida, Alejandro sintió que alguien lo veía realmente, no con violencia ni juicio humano, sino con una mirada que atravesaba su alma, viendo más allá de su orgullo y su incredulidad. Cada gesto que hacía, cada palabra murmurada con desdén, era registrado por aquella mirada silenciosa. Su corazón comenzó a latir con fuerza, un calor extraño se mezclaba con un frío súbito que recorría su columna vertebral. Intentó convencerse de que nada estaba ocurriendo, de que todo era su imaginación, pero el peso de esa presencia era innegable, y la sensación de estar completamente expuesto lo paralizó por un instante. Alejandro se detuvo frente al altar, mirando la estatua de Jesús con incredulidad y fascinación a la vez. La figura parecía viva, como si sus ojos pudieran seguir cada movimiento del hombre que osaba desafiar su santuario. En ese momento, Alejandro percibió algo que no podía explicar, un silencio absoluto, pero tan profundo que resonaba dentro de su pecho. Era como si cada palabra de burla que había pronunciado, cada gesto de desprecio, estuviera siendo escuchado y comprendido, y aunque no hubiera un sonido externo, su conciencia no podía escapar de la sensación de que estaba siendo juzgado, pero no de manera cruel, sino con justicia absoluta. El aire se volvió denso,
cargado de una energía que Alejandro no podía controlar. Cada candelabro, cada vitral, cada vela encendida parecía reflejar la intensidad de aquella mirada. Y entonces sucedió algo inesperado. Un rayo de luz atravesó el vitral y tocó directamente su rostro. Sus ojos se cerraron instintivamente, pero al abrirlos, sintió que la mirada de Jesús lo penetraba de una manera que iba más allá de lo físico. No había odio, pero sí una claridad y firmeza que dejaban ver la verdad de sus actos, la enormidad de su arrogancia, y la inevitabilidad de que cada acción tendría consecuencias. Alejandro, que durante años había considerado la fe una ilusión para los débiles, comenzó a sentir la fuerza de lo divino de una manera que jamás había experimentado. No había necesidad de palabras, ni sermones, ni amenazas. La mirada de Jesús lo estaba transformando silenciosamente desde su interior. Cada latido de su corazón se volvió consciente de su propia pequeñez frente a la eternidad, y cada pensamiento de orgullo era confrontado por la certeza de que no podía escapar de la justicia divina. Mientras la luz continuaba iluminando el santuario, Alejandro sintió que la presión de esa presencia aumentaba. Intentó alejarse, girar, escapar de la sensación que lo abrumaba, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. La mirada de Jesús no solo lo veía, sino que también tocaba su alma, mostrando el daño causado por su incredulidad, por su desprecio y por su arrogancia. En ese instante, el hombre incrédulo comprendió, aunque solo fuera por un instante fugaz, que la justicia divina no era algo que se podía evitar. Era silenciosa, inevitable y penetrante, y había llegado hasta él de manera directa e ineludible. Los objetos que había derribado comenzaron a emitir un brillo sutil, como si respondieran a la presencia de Jesús, y Alejandro sintió una mezcla de temor y admiración que lo hizo caer de rodillas. Su respiración era rápida, su corazón latía con fuerza, y por primera vez se sintió vulnerable, expuesto, consciente de que sus años de incredulidad no podían protegerlo frente a la verdad que lo miraba desde lo alto. Cada segundo que permanecía allí, Alejandro se enfrentaba a sí mismo, a sus errores, y al reconocimiento de que había desafiado lo sagrado sin comprender la magnitud de lo que estaba haciendo. Para los habitantes del pueblo, que desde afuera percibían el silencio inusual del santuario, parecía que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Pero solo Alejandro sentía la intensidad de la mirada que lo atravesaba, que lo confrontaba, y que comenzaba a abrir su corazón a un arrepentimiento que aún no estaba completo, pero que ya había empezado a germinar. Era la fuerza invisible de Jesús actuando sin violencia, mostrando la justicia que no necesita castigos visibles para ser comprendida. La conciencia humana es suficiente para sentir su poder. Así, la mirada de Jesús se convirtió en un espejo para Alejandro, reflejando no solo su incredulidad y su arrogancia, sino también el potencial de cambio que había dentro de él. Era un recordatorio silencioso y potente de que nadie está fuera del alcance de la justicia y del amor divino, y que incluso en el momento más oscuro, cuando creemos que todo puede ser destruido, la verdad de Jesús observa, espera y actúa de la manera más inesperada y profunda. Queremos conocerte mejor. ¿Hay algún área de tu vida donde sientas que Jesús puede hacer un cambio milagroso? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez estás enfrentando desafíos en tu trabajo, necesitas sanación emocional, o buscas paz en tu corazón. No importa lo que sea, comparte con nosotros y juntos elevaremos una oración para que su presencia transforme tu vida. El momento del castigo. Alejandro había recorrido el santuario con un desdén que hasta entonces parecía invencible, derribando candelabros, moviendo bancos y tocando con desprecio cada objeto sagrado. Su incredulidad era su escudo, y su orgullo, su armadura. Pero mientras avanzaba hacia el altar, algo invisible comenzó a rodearlo. Un silencio profundo, una presión que no podía ver pero sí sentir en cada fibra de su ser. Era la presencia de Jesús, que permanecía oculta pero inmutable, observando, esperando el instante preciso para enseñar una lección que Alejandro jamás olvidaría. De repente, un ligero temblor recorrió el suelo de piedra. Alejandro se detuvo, confundido, y miró a su alrededor. Pensó que podía ser un efecto natural, un pequeño movimiento de la tierra, pero su corazón le dijo otra cosa. El aire se volvió más denso, y un frío intenso comenzó a recorrer su espalda. Sintió como cada gota de sudor bajaba por su frente mientras sus pasos se volvían pesados, como si algo invisible lo frenara. Intentó gritar, pero su voz apenas logró salir, atrapada por una mezcla de miedo y asombro que nunca antes había experimentado. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Los objetos que había derribado comenzaron a brillar con una luz intensa, que no provenía de velas ni de vitrales. Cada figura, cada banco,
Cada candelabro respondía a la presencia de Jesús, como si el santuario mismo se hubiera convertido en un instrumento de justicia divina. El brillo no era dañino, pero sí penetrante. Alejandro sentía que su alma estaba siendo observada, evaluada y confrontada con cada acción de incredulidad y desprecio que había cometido. Un viento repentino recorrió el lugar, levantando los papeles de oración, haciendo que las velas titilaran y proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Alejandro intentó moverse, alejarse, escapar de esa sensación que lo envolvía, pero era imposible. Cada paso lo acercaba más al altar, al punto donde su arrogancia y su incredulidad serían confrontadas de manera directa. Sintió un calor que surgía desde el suelo y subía por su cuerpo, mezclado con el frío que todavía lo recorría, y una voz interior, silenciosa pero firme, comenzó a penetrar en su conciencia. Has desafiado lo sagrado. Ahora enfrenta la verdad. Alejandro cayó de rodillas. Sus manos temblorosas buscaban apoyo en el suelo, mientras una sensación de culpa y arrepentimiento lo invadía con fuerza. Nunca antes había experimentado algo así. Su orgullo, que durante años lo había mantenido invulnerable, se desmoronaba frente a la evidencia de que había ido demasiado lejos. Cada lágrima que caía de sus ojos era un reconocimiento silencioso de que había desafiado a algo mucho más grande que él, algo que no podía ser ignorado ni destruido. El altar, iluminado por la luz de los vitrales y el brillo de las velas, parecía proyectar la mirada de Jesús directamente sobre Alejandro. No era una mirada de odio ni de ira, era una mirada de justicia y de revelación, que mostraba con claridad absoluta la magnitud de su error. Alejandro sentía como su corazón se apretaba, como cada pensamiento de incredulidad y desprecio se enfrentaba a una fuerza que no podía comprender, pero que ahora reconocía como verdadera y poderosa. En ese momento, un estruendo sordo recorrió el santuario. No era un trueno, ni un colapso de estructuras, era el sonido de la verdad impactando directamente en su alma. Alejandro se cubrió el rostro con las manos, incapaz de soportar la intensidad de lo que estaba viviendo. Las sombras de las estatuas parecían moverse, acercándose a él sin tocarlo físicamente, pero con un peso emocional que lo aplastaba. Cada segundo en el santuario se volvía eterno, y cada acción suya, cada gesto de incredulidad, era confrontada por la fuerza silenciosa de Jesús. El público que observa esta historia debe comprender que el castigo no era violencia física, ni un castigo externo. Era algo mucho más profundo y poderoso. Era la justicia de Jesús actuando directamente en la conciencia de Alejandro, mostrando que la incredulidad tiene un límite, que el desprecio hacia lo sagrado no queda impune, y que cada alma tiene la oportunidad de enfrentarse a la verdad antes de que sea demasiado tarde. Cada sensación de miedo, cada escalofrío, cada luz brillante, era un recordatorio de que Dios ve, Dios sabe, y Dios actúa de la manera más inesperada. Finalmente, Alejandro se desplomó completamente, con lágrimas surcando su rostro, mientras una calma extraña comenzaba a llenar el santuario. La presencia que antes lo había paralizado ahora parecía envolverlo con ternura, mostrando que el castigo también podía ser redentor. Era un instante de transformación, un punto de inflexión donde el hombre incrédulo comenzaba a comprender la magnitud de sus errores y el poder de la fe que había ignorado durante toda su vida. Así, el momento del castigo no fue solo una lección para Alejandro, sino para todos los que presenciaban esta historia. La justicia de Jesús llega de formas que no siempre entendemos, pero que son imposibles de ignorar. Y aunque el castigo puede parecer inesperado, siempre tiene un propósito: abrir el corazón, revelar la verdad y guiar hacia la redención. El arrepentimiento inesperado. Después del momento del castigo, Alejandro permaneció arrodillado en el centro del santuario, con el rostro empapado en lágrimas y la respiración agitada. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor que marcaba el inicio de un cambio profundo. La incredulidad que lo había acompañado toda su vida comenzaba a resquebrajarse, y un sentimiento de humildad, desconocido y poderoso, lo invadía. Nunca antes había sentido algo semejante, una mezcla de temor, asombro y esperanza, que lo enfrentaba a sí mismo y a la realidad de sus actos. La luz que entraba por los vitrales parecía acariciar su rostro, iluminando sus lágrimas y proyectando sombras danzantes que lo rodeaban con una serenidad que contrastaba con el caos que él mismo había causado. Alejandro levantó lentamente la vista hacia el altar, y aunque los ojos de la estatua de Jesús permanecían inmutables, él sintió que lo miraban de manera directa, reconociendo su sufrimiento y su arrepentimiento. Fue un instante de revelación, un momento en que comprendió que no había manera de ocultar sus errores ni de escapar de la verdad que lo observaba desde lo alto. El silencio del santuario se volvió casi tangible, y Alejandro escuchó
en lo más profundo de su ser, una voz que no necesitaba palabras. Era la conciencia despertando, el corazón confrontando la incredulidad y la arrogancia que lo habían guiado durante años. He fallado, pensó, y por primera vez admitió la magnitud de su desprecio hacia lo sagrado. No era un arrepentimiento superficial, ni un gesto obligado por el miedo. Era un reconocimiento sincero, doloroso y transformador, que comenzaba a abrir su alma a la redención. A su alrededor, los objetos del santuario brillaban con un resplandor suave, como si respondieran a su sinceridad. Las velas titilaban con calma, los bancos de madera parecían asentir con la historia que guardaban, y cada vitral proyectaba colores que parecían envolverlo en un abrazo silencioso. Alejandro sintió que la atmósfera misma estaba participando de su transformación, mostrando que el arrepentimiento no solo es un acto del corazón humano, sino un puente hacia lo divino. Mientras permanecía arrodillado, Alejandro recordó todas las veces que había despreciado la fe, burlándose de quienes creían en algo más grande que ellos mismos. Sintió el peso de cada palabra hiriente, cada gesto de arrogancia, y un profundo deseo de enmendar sus errores comenzó a surgir. No podía cambiar el pasado, pero comprendió que todavía podía tomar una decisión que transformara su presente y su futuro. Abrirse a la fe, reconocer la presencia de Jesús y dejar que esa mirada, que lo había confrontado y castigado con paciencia, guiará su vida a partir de ese momento. El arrepentimiento inesperado de Alejandro no fue inmediato ni sencillo. Cada pensamiento de orgullo surgía nuevamente, y cada recuerdo de incredulidad lo tentaba a cerrar los ojos y volver a su mundo de certidumbre. Pero la fuerza de la justicia divina y la ternura de la presencia de Jesús lo sostenían. Era como si cada lágrima derramada purificara su alma, cada latido acelerado reafirmara su humildad, y cada respiración profunda conectara su espíritu con una verdad que siempre había existido. La fe es poderosa, la justicia es inevitable, y la redención está al alcance de quien reconoce su error. En ese instante, Alejandro susurró una oración torpe, casi involuntaria, con palabras que nunca antes había pronunciado. Señor, perdóname, no entiendo todo, pero reconozco que he errado. Ayúdame a cambiar, ayúdame a creer. La voz le temblaba, pero en su interior sintió una calma inmediata, un alivio que nunca había experimentado. La presencia de Jesús, que lo había observado y confrontado, ahora parecía abrazarlo con ternura y comprensión, mostrando que incluso el hombre más incrédulo puede encontrar el camino hacia la redención cuando su corazón se abre sinceramente. Los habitantes del pueblo, que habían percibido a lo lejos la intensidad de aquel momento, no podían comprender exactamente lo que estaba ocurriendo dentro del santuario. Pero Alejandro sí lo sentía. Cada sombra, cada luz, cada objeto y cada aroma del santuario participaban en su transformación. Su arrogancia se desvanecía, su incredulidad se debilitaba, y la certeza de que Jesús lo estaba guiando hacia un nuevo comienzo llenaba su corazón de una esperanza que nunca había conocido. Así, el arrepentimiento inesperado de Alejandro marcó el inicio de una transformación profunda y verdadera. No era un simple acto de miedo, ni una reacción momentánea, sino la apertura del alma humana a la justicia y al amor divino. Era la prueba viva de que incluso el hombre más perdido puede encontrar el camino de regreso, y que la mirada de Jesús, paciente y firme, siempre actúa de manera inesperada, tocando el corazón, mostrando la verdad y guiando hacia la luz. La lección para todos. Después de haber experimentado el castigo y el arrepentimiento, Alejandro permanecía arrodillado en el santuario, con los ojos húmedos y el corazón latiendo con fuerza. La incredulidad que lo había acompañado toda su vida se había desvanecido, y en su lugar comenzaba a surgir una comprensión profunda, que la justicia y la misericordia de Jesús no eran conceptos abstractos, sino realidades que podían tocar, transformar y redimir incluso al hombre más perdido. Cada objeto del santuario, cada luz que danzaba sobre las paredes y cada sombra que parecía moverse con vida propia, parecía confirmar que la presencia de Jesús estaba en todas partes, observando, enseñando y esperando que los corazones se abrieran. Alejandro levantó lentamente la vista y, por primera vez, permitió que la ternura de esa mirada invisible lo envolviera. Sentía que cada lágrima derramada no era solo un signo de arrepentimiento, sino también un puente hacia la redención. Comprendió que la verdadera lección no estaba en el castigo físico, ni en el temor, sino en el reconocimiento sincero de sus errores y en la apertura de su corazón a la presencia divina. Era un momento de transformación, donde la incredulidad se encontraba cara a cara con la verdad, y la arrogancia era reemplazada por humildad y gratitud. Mientras Alejandro se ponía de pie con movimientos temblorosos, el santuario parecía cobrar vida a su alrededor.
Las velas continuaban brillando con un resplandor suave y constante. Los vitrales proyectaban colores que iluminaban su rostro y cada objeto parecía susurrar historias de fe y devoción que se habían transmitido de generación en generación. Fue entonces cuando Alejandro comprendió la magnitud de la lección, que la fe no es solo una creencia, sino una fuerza que puede sostener, guiar y redimir, incluso en los momentos más oscuros y cuando la incredulidad ha gobernado durante años. Los habitantes del pueblo, que observaban desde la distancia, comenzaron a notar cambios en la luz del santuario, en el silencio que se había apoderado de la mañana, y en la manera en que Alejandro se movía con respeto y reverencia. Lo que había sido un acto de destrucción se transformaba ahora en un ejemplo poderoso de que nadie está más allá del alcance del amor y la justicia de Dios. La lección que Alejandro aprendía, aunque dolorosa, se convertía en un mensaje para todos, que cada acción tiene consecuencias, que cada decisión importa, y que la mirada de Jesús siempre está presente, observando, esperando y actuando de la manera más inesperada. Alejandro se acercó al altar con pasos firmes pero humildes. Sus manos temblorosas tocaron la madera tallada y las figuras sagradas, esta vez con respeto y reverencia. Cada gesto era una expresión de gratitud, un reconocimiento silencioso de que había sido observado, confrontado y guiado hacia la verdad. Y aunque las palabras no salían de su boca, su corazón hablaba con sinceridad. Gracias, por no dejarme perdido, por mostrarme el camino. Punto. En ese instante, el santuario se volvió un escenario de enseñanza para todos los que observaban esta historia. Alejandro no era solo un hombre transformado, se convertía en un símbolo de esperanza, de que la incredulidad puede ser vencida, que el orgullo puede ceder ante la verdad, y que la justicia de Jesús no busca castigar para destruir, sino para enseñar, corregir y abrir el corazón al amor divino. Cada detalle, cada sombra, cada luz dentro del santuario participaba en esa lección que ahora trascendía el tiempo y el espacio, alcanzando a todos los que estuvieran dispuestos a escuchar y aprender. La lección que Alejandro vivió dentro del santuario es también para nosotros, que observamos desde afuera. Nos recuerda que nuestras acciones importan, que nuestra incredulidad y arrogancia no nos protegen de la verdad, y que el amor y la justicia de Jesús siempre están presentes, incluso cuando no los percibimos. Es un llamado a la humildad, a la reflexión y a abrir el corazón, porque sólo así podemos experimentar la verdadera transformación y el encuentro con lo divino. Así, el hombre que un día destruyó con desprecio el santuario, que desafió con arrogancia la fe de generaciones enteras, ahora se levantaba como ejemplo de que incluso la persona más perdida puede encontrar el camino hacia la luz. La lección de Alejandro nos enseña que el castigo inesperado, el arrepentimiento genuino y la mirada de Jesús son herramientas que, cuando se experimentan con el corazón abierto, pueden cambiar vidas para siempre. Y mientras Alejandro salía lentamente del santuario, con pasos más ligeros y el corazón lleno de esperanza, la presencia de Jesús parecía acompañarlo, como un guía silencioso que nunca abandona a quien se atreve a enfrentar su incredulidad y abrir su alma a la verdad. La lección estaba clara. El camino hacia la redención está siempre al alcance, y la mirada de Jesús, paciente y eterna, espera para mostrarnos que la fe, la humildad y el arrepentimiento siempre tienen poder para transformar lo imposible en real. El mensaje para tu vida hoy. Mientras Alejandro salía del santuario, con pasos aún temblorosos pero con el corazón transformado, la lección que había vivido no solo permanecía dentro de él, sino que también se extendía como un eco poderoso hacia todos los que observaban su historia. Cada gesto, cada lágrima derramada y cada pensamiento de arrepentimiento se convertían en un recordatorio vivo de que la vida nos coloca frente a pruebas, desafíos y momentos inesperados, y que nuestra reacción ante ellos define nuestra verdadera fe y nuestro carácter. El mensaje para tu vida hoy, querido espectador, es claro. Nunca subestimes el poder de la fe y la justicia divina. Como Alejandro, todos enfrentamos momentos en los que nuestra incredulidad, orgullo o desdén nos llevan a actuar de manera equivocada, dañando nuestro propio corazón, y a veces, incluso a quienes nos rodean. Pero la historia que acabas de presenciar nos recuerda que Jesús observa, espera pacientemente y actúa de manera precisa y justa, mostrando la verdad que necesitamos ver para crecer y cambiar. Cada santuario que encontramos en nuestra vida, ya sea físico o espiritual, es un lugar donde podemos enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestras debilidades y a nuestra incredulidad. Alejandro aprendió que no era suficiente con ver lo sagrado desde afuera, con juzgarlo o despreciarlo. Debía abrir su corazón, reconocer sus errores y aceptar la guía divina. Y esta es la misma lección que se ofrece hoy para ti. No ignores la voz de la conciencia, no desprecies la oportunidad de cambio,
Y no dejes pasar la oportunidad de encontrarte con Jesús, incluso en los momentos más inesperados de tu vida. El castigo que Alejandro recibió no fue violento ni cruel, fue profundo y transformador. Es una prueba de que la justicia de Jesús actúa silenciosa, paciente y efectiva. Y tú también, en tu vida diaria, puedes experimentar este mismo despertar si te atreves a mirar hacia adentro, a reconocer tus errores y a permitir que la presencia divina te guíe. Cada acto de humildad, cada pensamiento de arrepentimiento y cada oración sincera son semillas que pueden germinar en cambios duraderos, en paz interior y en un corazón fortalecido por la fe. Recuerda que la mirada de Jesús no busca condenarte, sino enseñarte. No actúa para destruir, sino para abrir tus ojos, tu corazón y tu alma a la verdad. Incluso en los momentos de mayor oscuridad, cuando parece que todo está perdido, su presencia está allí, paciente y constante, esperando que tomes la decisión de transformar tu vida. Alejandro lo entendió tarde, pero tú puedes aprender antes. Observa, escucha, y permite que la luz divina guíe tu camino. Hoy, el mensaje es personal para ti. Si has sentido incredulidad, miedo, orgullo o desdén, no te castigues por ello. Más bien, reconoce lo que está en tu corazón, abre tu mente y tu espíritu, y permite que la fe y la justicia divina actúen en tu vida. Cada momento es una oportunidad para el arrepentimiento, la transformación y el encuentro con la verdad. Como Alejandro, puedes experimentar un cambio inesperado que no solo te libera de la carga del pasado, sino que también ilumina tu camino hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. Cierra los ojos por un instante y siente la presencia que siempre está contigo. Permite que el ejemplo de Alejandro inspire tus decisiones, que su lección sea un espejo de reflexión y que la mirada de Jesús, paciente y firme, toque tu corazón ahora mismo. No importa cuán perdido te hayas sentido, ni cuán lejos hayas estado de la fe. Siempre hay un camino de regreso, siempre hay redención, y siempre hay una lección para aprender. Así, la historia de Alejandro no termina en el santuario, continúa en cada corazón que se atreve a abrirse, a arrepentirse y a confiar. Y el mensaje para tu vida hoy es este: no ignores lo sagrado, no menosprecies el poder de la fe, y nunca subestimes la mirada de Jesús. Porque incluso en los momentos más inesperados, Él observa, espera y actúa para guiarte hacia la luz, hacia la transformación y hacia la verdadera paz interior. Toma un momento ahora, respira profundo, y permite que este mensaje llegue a lo más profundo de tu alma. Que tu corazón se abra, que tu espíritu se renueve, y que la presencia de Jesús en tu vida te enseñe la lección más importante de todas: que la fe, el arrepentimiento y la humildad tienen el poder de transformar cualquier vida, incluso la más perdida, en un ejemplo de esperanza y redención.